39 minutos sobre las 9 de la noche. Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el señor Cadenas nos visita en un día en el que hay una cierta revolución entre los jueces españoles. Están preparando algunas movilizaciones contra la reforma del Poder Judicial que se está impulsando desde el Gobierno. ¿Cuál está siendo el ambiente en Galicia con respecto a esta reforma, señor Cadenas? Bueno, quizá en Galicia no haya unas diferencias cualitativas con el resto de España en este aspecto. Se trata de una contestación por parte de las juntas de jueces de toda España y también en postura unánime de las 4 asociaciones judiciales, una contestación, digo, al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial propiciada por el Ministerio de Justicia. Sobre todo en 2 aspectos fundamentales, que es en el que incide una reforma del Consejo General del Poder Judicial que puede estimarse como que degrada o minusvalora al Consejo General del Poder Judicial en el sentido de órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto salvaguarda de la independencia del Poder Judicial y por lo tanto reflejo también de lo que es la división de poderes y sobre todo que empeora el estatuto profesional de los jueces en aspectos que los jueces consideran relevantes, como por ejemplo permisos, como por ejemplo la prestación de incapacidad temporal, en fin, y otras sustituciones y otra serie de aspectos del estatuto profesional de los jueces. ¿Y comprende usted el malestar de sus compañeros? Yo lo comprendo, lo que no sé son las alternativas que hay y de todas formas esto está en un momento de transición y digo esto porque lo que piden las asociaciones también es que por parte del Ministerio pues, se escuche, que haya diálogo. El Consejo también está comprometido a resolver lo que estime oportuno a través de las decisiones del Pleno y en concreto los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de Galicia en esta misma semana nos vamos a reunir todos los de España en Albacete y vamos a tratar también este tipo de problemas. Se habla de una posible huelga incluso. ¿Cree que se puede llegar a ese escenario? No lo sé, depende de cómo evolucionen las cosas. De todas formas, yo creo que no hay ningún juez en este momento que considere deseable retomar la problemática de la huelga. Y digo problemática porque ya en su día no era pacífico el tema de si los jueces tenían derecho a hacer huelga en función del artículo 28.2 de la Constitución, en función de que los jueces son poder judicial y en esa medida un poder del Estado parece que no es excesivamente compatible con que realice una huelga, porque implica, entre otras cosas, una suspensión de la labor fundamental de un juez, que es la tutela judicial efectiva. ¿Los problemas de la justicia se resuelven solo con dinero? Por supuesto que no. Sin dinero no se resuelven, pero solo con dinero no se resuelven. Problemas tan concretos como la formación de un juez, pero también tan fundamentales, puede provocar una situación, un lapso que si se interrumpe, por ejemplo, en la suspensión de las oposiciones a la escuela judicial durante un cierto tiempo, produzca una situación de vacío que pueda repercutir en el futuro en la formación de los jueces y de dónde van a salir los jueces si los opositores pierden la expectativa de una oposición. El problema es más profundo, es de dinero, pero no solo es de dinero. ¿Y hay una conciencia o ha habido una conciencia en los legisladores en los últimos años de esto que está diciendo usted? Bueno, los jueces nos sentimos desde hace tiempo, si no marginados, sí minusvalorados a veces a la hora de las atenciones legislativas en cuanto a dotarnos de los medios necesarios para realizar nuestra función. Puede que sea pues a lo mejor un cierto victimismo, pero muchos jueces pensamos que responde a una realidad vivida, a un pasado reciente, real y a un presente
actual también muy real. La carencia de medios y un cierto olvido en cuanto a lo que es no ya tanto el juez, sino la justicia dentro de una sociedad democrática. ¿Pero eso que es por falta de conocimiento de lo que es la justicia realmente, o por falta de voluntad política, o cosas peores? Pues no lo sé, todos decimos por falta de voluntad política muchas veces, porque siempre se nos ha considerado un poco como un poder del Estado sui generis, atípico. Puede ser, no lo sé. No es tan importante las razones cuanto la situación. Las consecuencias de esas razones. Hablamos de separación de poderes. Antes se mencionaba en una de sus contestaciones algo que siempre está en cuestión. No hablo ahora solamente del Poder Judicial y del Ejecutivo. En el caso del Legislativo y el Ejecutivo parece que es muy evidente, pero hablemos del Judicial y del Ejecutivo. ¿Qué tal se llevan en estos momentos estos dos poderes? Bueno, yo creo que solo hay una forma de llevarse, y es que cada uno en su papel y cada uno respetando la posición del otro. Muchas veces yo he escuchado la politización de la justicia empleado en términos equivocados. En esencia, la politización de la justicia es un problema de control de un poder del Estado por parte del otro. Lo que en ningún modo puede hacer un poder ejecutivo es invadir competencias del poder judicial, y lo que debe hacer el poder judicial, que es exclusivamente el poder judicial, somos los jueces y magistrados en el curso de nuestra actividad jurisdiccional, es aplicar la ley y con independencia, cada uno en su sitio, sin mezclas que en el caso del ejecutivo y el judicial no pueden darse, sino exclusivamente en los términos de las propias competencias del Ejecutivo y del Judicial. Dice que no pueden darse esas mezclas, pero no serán. Mire, yo le digo una cosa. Si el Poder Judicial somos los jueces y magistrados, que somos los únicos que tenemos titulares de la potestad jurisdiccional, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El Poder Judicial se materializa nominatim en todos y cada uno de los jueces que ejercen jurisdicción. Bueno, pues todos y cada uno de esos jueces tienen la obligación personalísima, no trasladable a otro, personalísima, de ejercitar su función, su potestad jurisdiccional, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia y aplicando la ley. Es una cuestión personal de cada uno. Y si no responde a esa exigencia constitucional, un juez, cada juez, es su responsabilidad, exclusivamente su responsabilidad. No es un problema colectivo a la postre, es un problema individual de cada juez. Hablamos de politización de la justicia y estamos ahora mismo en Galicia con una especie de tsunami provocado por un proceso judicial, en este caso bautizado con el nombre de Operación Pokémon, que ha despertado algunas suspicacias por la coincidencia del proceso con un proceso electoral inminente. ¿Hay algún motivo para que existan estas suspicacias? Bueno, cada uno es libre de sospechar lo que estime conveniente. Yo lo que puedo explicar es que el juez de instrucción, que es el que tiene la responsabilidad, la competencia natural de instruir, en este caso el juez de instrucción, la juez de instrucción del número 1 de Lugo, está actuando en el pleno ejercicio de sus competencias. Que en un momento determinado esto haya explotado y se haya exteriorizado y que ese momento concreto coincida con el proceso electoral, ¿está justificado o no? Desde luego es que la única que lo puede conocer es la propia jueza actuante. Desde fuera no hay ninguna razón para entender que se ha utilizado el momento electoral para hacer eclosionar el caso Pokémon. Yo es que no lo veo. De todas formas, vuelvo a decir, la instrucción es un proceso delicado, es un proceso largo, complejo, y que a veces se exterioriza cuando la propia evolución de la investigación lo impone. Y eso es lo que hay que pensar. No hay ninguna razón específica para pensar lo contrario. Pero entiende las dudas de la gente. Un señor que está en su casa, que tiene un conocimiento de lo que es una instrucción pues relativo, entiende que le asalten dudas. Bueno, puedo entenderlo. No, yo no discuto que no. Yo lo que digo es que de mi perspectiva de juez entiendo perfectamente que una instrucción se exteriorice con esta virulencia en un periodo electoral.
porque el periodo electoral no mediatiza, no impone que se suspenda una instrucción. Que podría no coincidir, es que eso solo lo puede saber la juez de instrucción. Pero vuelvo a repetir que a mí como juez no me extraña que pueda exteriorizarse en su punto más álgido desde el punto de vista de la instrucción, exteriorizarse esta situación justamente en época electoral. Hablábamos de la duración de las instrucciones y yo creo que hay otra sensación que comparte mucha gente, muchos ciudadanos, es que se dilatan excesivamente en el tiempo esas instrucciones y que incluso bueno, personas implicadas en un momento determinado tienen que pasar por lo que se denomina pena de telediario, que después es difícil que se solvente. ¿Duran demasiado las instrucciones y si es así, es una cuestión de falta de medios? Bien. La duración de las instrucciones en la ley de enjuiciamiento criminal no está predeterminada legalmente y está condicionada por la finalidad de la instrucción. La finalidad de la instrucción es comprobar, a partir de la existencia de una noticia de una posible conducta delictiva, la noticia criminis, una serie de actuaciones de investigación sobre si los hechos se han producido o no, si tienen dimensión delictiva, en concreto qué dimensión delictiva tienen y los posibles responsables. Siempre que eso también es función del juez de instrucción, siempre garantizando los derechos de todas las personas implicadas, lo cual es fundamental. Se dice impunidad no, bueno, garantías todas, impunidad cero. Pero es que es curioso porque la labor del juez de instrucción a veces es tan sumamente delicada que si no se respetan las garantías a la hora de la investigación de determinadas diligencias probatorias, puede propiciar la impunidad. Precisamente porque puede viciar de nulidad, de ineficacia radical una prueba ilícitamente obtenida. Bueno, pues a partir de eso las instrucciones tienen que durar lo que la investigación impone que dure. Pero eso sí, siempre con un norte, y ese norte es que la instrucción nunca puede ser un fin en sí misma. La instrucción es un instrumento que posibilite, caso de existencia de delitos, que posibilite el enjuiciamiento. Y el enjuiciamiento, cuanto más próximo en el tiempo sea desde que se produzca el inicio de la instrucción, mejor. No debe haber dilaciones indebidas. La instrucción debe durar lo que impone la propia complejidad de la investigación, pero nunca se puede olvidar que la instrucción no es un fin en sí mismo, es un instrumento para enjuiciar al que aparece presuntamente responsable de una conducta delictiva. Bueno, vinculado a la instrucción o una parte, a un periodo determinado de la instrucción, está muchas veces el secreto de sumario y es otro de los debates. ¿Por qué sistemáticamente se rompe el secreto de sumario? ¿Quién es el responsable de esa fuga de información? Bueno, el secreto de sumario está muy mal tratado en la ley de enjuiciamiento criminal y está peor tratado fuera de la ley de enjuiciamiento criminal. Está maltratado porque lo único que establece la ley de enjuiciamiento criminal casi es un desideratum. Las diligencias sumariales son secretas e incluso puede reforzar ese secreto natural de toda la instrucción sumarial a través de una declaración de secreto de determinadas partes del sumario. Pero ¿cuál es la consecuencia de la violación de ese secreto sumarial? Pues la consecuencia es una multa mínima y, si se trata de un funcionario público, una posible responsabilidad penal. Responsable del secreto sumarial, en principio, es el juez de instrucción, es el secretario que custodia el material instructor, pero aquí llegamos a la otra parte. ¿Cómo se puede controlar, cómo se puede garantizar el secreto del sumario? Pues a veces es muy difícil. Si no está declarado secreto sumarial, pueden conocerlo las partes personadas y el Ministerio Fiscal. Si está declarado secreto, el Ministerio Fiscal. La custodia, pues a veces es que no hay posibilidad material de una custodia que garantice el secreto sumario. Pero a ustedes sorprenden en procesos concretos el detalle con el que trasciende lo que está pasando en la instrucción. ¿Le llama la atención? A mí me irrita porque las fugas del contenido sumarial a veces es imposible saber de dónde proceden. Las fuentes posibles son tantas que no es posible controlar el secreto sumarial. Y me irrita porque provoca a veces un daño excesivo o injustificado en personas que están implicadas en el proceso instructor. ¿Y se investiga dentro de los juegos? ¿Quién puede facilitar A veces esa información? se ha investigado, pero ya digo, las fugas posibles del contenido sumarial son tantas y a veces tan complejas que
normalmente no llevan a ningún lado concreto. Hay otra cuestión que yo creo que se preguntan los gallegos y que yo quiero trasladarle, que es la hiperactividad de dos juezas concretas, en este caso de Lugo. ¿Es una sensación o no? ¿O trabajan igual que los demás, lo que pasa que se ocupan de casos más públicos o con más trascendencia pública? Puede ser una coincidencia histórica, yo no lo sé. Lo único que pongo de relieve es que las instrucciones sumariales que han coincidido en la ciudad de Lugo y que han llevado las dos jueces a que hace alusión son sumarios con alto contenido de interés desde la perspectiva jurídico-penal. Es decir, no son instrucciones gratuitas sin un contenido, por lo menos aparentemente, yo no conozco el contenido sumarial concreto, pero desde fuera son instrucciones de un enorme contenido potencial jurídico-penal. En ese sentido, no se puede censurar a un juez porque esté haciendo su labor. Un juez de instrucción tiene como labor fundamental, cuando tiene conocimiento de una noticia potencialmente delictiva, investigar. Y eso es lo que está haciendo. De todas formas, las jueces de instrucción como jueces son responsables, y las partes implicadas en esos sumarios tienen mecanismos de todo tipo para decir si hay algún exceso, ponerlo de relieve a través de los cauces oportunos. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha producido una denuncia de ese tipo. ¿Por qué se hizo juez Miguel Ángel Cadenas? Pues porque me lo sugirió mi padre ante mi situación de falta de decisión concreta al acabar la carrera, así de sencillo. ¿Y ha resultado interesante o acertada la recomendación de su padre? Bueno, a mí me ha permitido vivir de esto y realizar una función que es trascendente, individual y socialmente. Si ha sido positivo, eso es un juicio de valor o de desvalor que tienen que hacer pues, los demás. Pero impone mucho, en algunas ocasiones ha sentido el peso de la responsabilidad de tener que decidir sobre las vidas ajenas, por ejemplo. Siempre. Parece un tópico, pero es así, ¿no? Lo que pasa es que sentir el peso de la responsabilidad de decidir, y eso que no se traduzca en un trabajo más o menos concienzudo, es una estafa. Es una estafa personal y profesional. Si uno siente el peso de la responsabilidad, se ha de traducir en su trabajo y en sus decisiones. Bueno, tiene un reto por delante ahora con carácter inmediato, que es el macrojuicio, casi voy a bautizarlo así, del Prestige, muchos años después del accidente, demasiados años después del accidente. Demasiados años después del accidente. Eso es lo que hablábamos antes. Parece que a veces que las instrucciones se alargan tanto que son un fin en sí mismo, y no es, no. Una instrucción tiene que posibilitar en tiempo oportuno el enjuiciamiento. En el caso del Prestige ha habido una dilación que quizá se pudiera haber subsanado, pues no lo sé. La complejidad es grande, exigía unos medios que el juzgado de Corcubión evidentemente no tenía, y en definitiva pues no es que sea culpa del juez de instrucción, porque entre otras razones por el juzgado de instrucción de Corcubión han pasado varios jueces, pero desde luego que hubiera sido deseable que se hubiera acabado la instrucción mucho antes. Eso es una verdad incuestionable, y desde luego que a estas alturas lo deseable es que ya hubiera sido celebrado el juicio del Prestige. La realidad es esta, lo que hay que hacer es, en definitiva, posibilitar su celebración con todas las garantías posibles. Hablaba de la instrucción en Corcubión. ¿Es un fallo del sistema que un proceso de esta naturaleza acabe en el juzgado de Corcubión, con los medios que suponemos que tiene el juzgado de Corcubión? El problema es que el juez natural es el juez de Corcubión. En eso no hay ninguna duda. Si el juez natural, el juez predeterminado por la ley, es el juez de instrucción, pues solamente tiene jurisdicción el juez de Corcubión. El problema a lo mejor es de dar una respuesta ágil y apoyar en su momento al juzgado de Corcubión, porque si
si no tiene medios para afrontar una instrucción de esta dimensión, tampoco tiene una culpabilidad cierta. Yo retomo lo que he dicho muchas veces, lo que no es materialmente posible no es jurídicamente exigible. El juicio empieza el 16 de octubre, terminará el 29 de mayo. ¿Qué supone para la judicatura gallega, la justicia gallega? ¿Qué supone este juicio desde el punto de vista de la logística, de la organización casi del juicio? Bien, el aspecto de organización realmente lo está suponiendo no solo para la judicatura gallega como tal, sino también para el Asunto de Galicia y la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. ¿Por qué? Porque los medios materiales corresponde suministrarlos en nuestra comunidad autónoma al Asunto de Galicia. Ante la imposibilidad de celebrar este juicio por su dimensión, por su complejidad, en ninguna instalación y con los medios que tenemos, en ninguna instalación judicial, inmediatamente tanto la Consellería como el Tribunal Superior, como la Audiencia Provincial, nos pusimos en contacto a través de una comisión mixta que concita representantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de la Consellería. Se nombró una comisión de trabajo y desde entonces se está trabajando coordinadamente, y no un día, sino todos los días, en posibilitar que el juicio del Prestige se celebre y además se celebre sin merma de garantías para nadie, porque eso es fundamentalmente el primer peldaño para celebrar un juicio en una causa penal, que por razones infraestructurales nadie pueda ver mermados sus derechos. Pero supongo que está suponiendo un reto, ¿no? De alguna manera. Un reto, y un reto grande, agotador, organizativo y económico, aunque vuelvo a repetir que los medios los tiene que suministrar la Asunta de Galicia. ¿Vamos a ver a Mangouras por aquí? Yo creo que sí, pero bueno, quien lo sabe mejor es indudablemente el tribunal, ¿no? Los tres magistrados y el secretario de la sala. Yo estimo que sí. Que sí. Bueno, voy a compartir con usted un vídeo porque hemos decidido salir a la calle para preguntarle a la gente qué opina de la justicia. Ya le adelanto que las respuestas no son muy buenas, pero vamos a verlo. Vale. La justicia está muy manipulada. Sí, no creo mucho en la justicia. Según lo que valgas o lo que tengas o la popularidad que tengas, así te juegan. Robas una pizza, te meten 3 años de cárcel. Robas un banco y te ponen una medalla. Entonces no hay más que decir. Según para quién le hacen rápido los juicios y según para si es un obrero o un pobretón, seguro que no, que tardarán muchísimo más. Y también creo que las leyes no están hechas para todo el mundo igual. Lo que menos valor tiene se le da más importancia y lo que más valor tiene lo tratamos como nada. No la veo para todos iguales. No confío, no. Tengo que hacerlo porque no me queda más remedio en todo caso. Pero de que no, objetividad no veo ninguna, desde luego, ¿no? Las cosas injustas y las cosas graves realmente pasan por alto. Realmente, de mi criterio, está muy mal. No funciona. Y es la base fundamental de lo que tenía que funcionar, la justicia. Sobre todo, que la apliquen como tiene que ser, que es la justicia. La justicia en España, que es un pitorreo igual que esta democracia. Bueno, tengo que decirle que no tiene valor demoscópico, porque no lo tiene, pero tampoco está manipulada, son respuestas espontáneas. Por supuesto, ¿Por qué cree que la gente tiene esta percepción de la justicia, que seguro no responde a la realidad y no es justa la percepción? Bueno, muchas personas de las que han hablado aquí, yo creo que han mezclado, porque han mezclado lo que es ley, poder legislativo, de lo que es justicia. Sí. Yo creo que cuando se le pregunta, ¿confía en la justicia?, yo creo que habría que delimitarles un poco el concepto justicia, porque, claro, justicia para estas personas es exactamente la labor que hacen todos los días los jueces en los órganos judiciales. Si a un juez se le exige, porque es imperativo constitucional, aplicar la ley, lo que no se le puede censurar es por aplicar la ley. Si están censurando la ley, no están censurando al juez, están censurando otra cosa. Y después, claro, una censura generalizada
sin descender a supuestos concretos, también tiene su dosis de injusticia, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor la actividad jurisdiccional en un juzgado, en una ciudad, que en otro juzgado, que en otra ciudad. Y sobre todo a veces yo ante censuras muy ácidas de resoluciones judiciales, yo echo en falta un examen crítico, todo lo duro que se quiera, pero un examen crítico de la motivación de la resolución judicial que se está censurando y a veces descalificando, porque el pronunciamiento se legitima y se justifica con el razonamiento, y no se puede censurar solamente el pronunciamiento sin antes censurar o por lo menos criticar motivadamente el razonamiento. En cualquier caso, ¿los jueces están suficientemente presentes en el debate público? Ahora con la crisis, que hay una cierta ansiedad de pronunciamientos. El Poder Judicial, los jueces, ¿no hay un cierto miedo a participar en el debate público? Es que yo creo que la situación natural del juez no es en el debate público, es a la hora de enjuiciar, que es público el juicio, y a la hora de dictar resoluciones. Una resolución que hay que explicarla fuera de la propia resolución no es una resolución debida. La resolución la explica el juez en la propia decisión, en la motivación. Y si la tiene que explicar fuera de la propia resolución, es una resolución insuficiente, o por lo menos deficiente. Yo no hablo tanto de juicios concretos o de causas concretas o de casos concretos, sino un pronunciamiento más natural, digamos, de los jueces en asuntos fundamentales. Estamos viviendo en estos tiempos debates de una gran intensidad. Me estoy acordando ahora del debate territorial, por ejemplo, tan presente. ¿No tendría que estar más presente el posicionamiento de los jueces? Pues sinceramente creo que no. Yo sinceramente creo que no. Y es más, yo creo que recibiría censuras bastante duras que el juez abandone su sitio natural. Su sitio natural es el órgano judicial, las decisiones judiciales, la motivación de las decisiones judiciales. Y vuelvo a decir lo que antes dije. Crítica toda la del mundo, pero por favor, la resolución judicial hay que examinarla no solo quedándose en el pronunciamiento, sino examinando la motivación. Esa yo creo que es la legitimación del juez. ¿Cómo está llevando la crisis? A nivel... En Galicia. Bueno, en Galicia la crisis económica, a nivel personal cada uno la lleva como puede. Como puede. A nivel institucional, los juzgados de lo social, los juzgados mercantiles y algunos juzgados civiles están viéndose saturados o superados en ciertos momentos precisamente por el incremento de asuntos como consecuencia de la situación de crisis económica. Hace un momento uno de los entrevistados decía que mencionaba, me parece, incluso un asunto de carácter social. Pues yo le puedo asegurar una cosa, los juicios sociales son los que se ven con mayor inmediatez y desde luego la presencia del juez nunca se ha discutido, la inmediación en el ámbito laboral nunca ha sido puesta en cuestión y es una de las jurisdicciones más rápidas en la jurisdicción social. Y si se está retrasando actualmente es por la incapacidad material de absorber el incremento que se está produciendo. Que se produjo como consecuencia de la crisis. Bueno, hablamos antes de ese desencuentro entre jueces y Ministerio de Justicia y hay un asunto concreto que sí que me gustaría conocer su opinión, que es la famosa prisión permanente revisable que propone el Ministerio de Justicia que se introduzca. ¿Qué opina usted de esta Bueno, yo me decisión? plantearía primero si es necesaria la reforma. Y segundo, de ser necesario, si aporta algo nuevo, valorable socialmente en materia penológica. No lo sé, sería cuestión de estudio, pero yo creo que nuestro sistema penal, en principio, a salvo de algunos tipos penales que pueden merecer en el ámbito social a lo mejor una mayor censura punitiva, es decir, que algunos estimen que este tipo de delitos debía estar más castigado, otros a lo mejor menos, pues a salvo de eso yo creo que nuestro sistema punitivo legal responde al contexto constitucional.
La pena en los países democráticos, como el nuestro, pues tiene una función de prevención general, tiene también una función de prevención especial, es decir, que el delincuente sabe que tiene que sufrir una pena y una aflicción y un elemento añadido resarcitorio, reinsertorio, perdón. La reinserción forma parte de la prevención especial y respecto de la víctima, pues un efecto de resarcimiento. Si la pena perpetua revisable sigue respetando esa finalidad también fundamental, constitucional, que es la reinserción social, pues es una opción del legislador, pero tiene que respetar esa opción. Es demasiado sensible el legislador muchas veces a sarpullidos que se producen en la sociedad como consecuencia de casos concretos. Hombre, yo creo que el legislador tiene la obligación de ser sensible a una situación social. Lo ideal sería que fuera por delante, normalmente va por detrás. Lo que sucede es que el legislador tiene que hacerse eco de lo que realmente sea mayoritariamente en un momento determinado un clamor social. Estamos acabando ya, pero no quería dejar de comentar unas palabras de Miguel Ángel Cadenas en el XL Semanal, la revista que distribuye La Voz de Galicia todos los domingos. Contaba en esa entrevista, en la que aparecían una serie de jueces, que un día una señora lo visitó en su despacho, creo que contaba, para decirle algo así como que no aguantaba a su marido y que la ayudara. Me llamó la atención porque usted participó de esa demanda, atendió esa demanda y consiguió resolver el desencuentro de ese matrimonio sin que recurrieran a la vía judicial. ¿Hacen este tipo de cosas los jueces o lo hace el señor Cadenas? No, yo creo que mayoritariamente lo hacen. Lo que pasa es que esas cosas no se publicitan y no se deben de publicitar. La labor del juez muchas veces es una labor conciliadora, mediadora. Es que eso también forma parte de la responsabilidad del juez, de la función del juez. Y ya no digamos si es un juez de familia, en que la sensibilidad tiene que ser muy especial, porque los problemas de familia son problemas enormemente complicados y complejos. Buscar culpas muchas veces es imposible en una mala relación conyugal o paterno-filial, y eso es un problema enormemente difícil. Yo realmente, lo digo con sinceridad, admiro a los jueces de familia por la especialísima responsabilidad que tienen, pero en general eso es trasladable en otros ámbitos a todos los jueces, los que ejercen en el ámbito social, porque todos los días estamos viendo situaciones dramáticas, a veces extremas, ¿no? Gente que pierde su trabajo, que no tiene expectativas de futuro porque no las tiene, y sin embargo el juez a veces tiene que decir, pues este despido es procedente, ¿no? Y en el ámbito civil lo mismo, con reclamaciones de cantidad, con situaciones concursales, y ya no digamos en el ámbito penal. En el ámbito penal, en que se juega con lo que se dice más sagrado de las personas, aunque yo creo que hay cosas igual de sagradas como la libertad de las personas, pero la dignidad, la posibilidad de vivir del propio trabajo es igualmente un valor fundamental. ¿Se sienten comprendidos o se siente comprendido usted en concreto por la sociedad en la que imparte justicia? Pues la verdad nunca me lo he planteado como una disyuntiva. A mí me llega con realizar mi trabajo y justificarme primero yo con el trabajo realizado a través, vuelvo a repetir, de la motivación, de la argumentación de mis decisiones. Y después me satisface enormemente cuando un letrado normalmente me dice, no estoy de acuerdo, pero comprendo tu decisión. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, sentenciar no es tener la razón, es tener razones jurídicas y expuestas en la resolución que se dicta. No es vencer a nadie, el juez no trata de vencer a nadie, lo que sí trata, y eso es su obligación fundamental, es de convencer a todos del autoconvencimiento jurídico propio. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Cadenas, es un auténtico placer haber compartido mesa con usted. Nos vamos a publicidad un ratito nada más, porque a la vuelta tenemos muchas cosas de las que hablar, incluido ese debate territorial que le planteaba al juez Cadenas. Será después de publicidad. Nos vamos con un Galicia Abocados.
O Palacio de Cristal nace dunha empresa familiar que, neste caso, a muller e Maseu, no seu momento, non había ningún hotel en Burela. E, depois tiñamos un restaurante aquí abaixo, unha marisquería, e decidimos facer o hotel, e fomos facendo pouco a pouco, e estamos ampliando. Lógicamente, no seu momento, co seu restaurante, que tiña marisquería, tamén se vendeu aquí ao lado unha parrilla do Choletón, entón, o que fixemos foi ampliar tamén, especializados ahora mismo en marisco, pescado e carne. A carne, que vou dicir, é unha das mellores de Galicia, o mellor sí. O hotel, lógicamente, agora ten 20 anos e o que fixemos foi reformar as instalacións todas, totalmente novas. E, intentamos darlle un ambiente cálido, porque a clientela que tiñamos e temos é bastante... temos unha clientela, moitos representantes de comercio, a xente, xente que, se intenta que seña un hotel, o mellor cómodo posible, que a xente se encontre como na súa casa. Reformamos o que foi máis importante de todo, foi os baños que están feitos íntegros, todos novos, porque a xente, unha cousa moi importante de un hotel. Aquí o tipo de clientela que temos, é todo tipo de clientela, porque temos uns comedores especiales para banquetes, matrimonios, xente de mediana edad e chavales. Especializamos moito en marisco, temos unhas grandes ofertas de marisco, temos a parrillada de marisco, que a xente lle encanta e piden moito. Temos o arroz con bogavante, que é un plato que nesta casa suele gustar moito. Vamos lanzar unha oferta moi especial para o fin de semana, que vai consistir nunha habitación completa, como todos poden ver, e incluso vamos a incluir nesa habitación unha cena de marisco, unha parrillada de marisco para 2 personas. Vamos poñer incluso o albariño, por nosa conta, postre, que se hospeda no hotel, e desayuno, e todo iso vai a ser por 50 euros persona. O que intentamos é facelo o mellor posible e non cobrar moito. Eu, sendo cliente, teño que dicir que viña aquí, teño que demostrarlle, despois que aquí que vou cumprir o que digo. Eu digo, viña usted aquí, que temos relación calidad-precio, materia prima, que se lo pode encontrar usted en outros locales, similares.